Después de que mi hija se casara, su marido no me dejaba visitarla. Un día, aparecí sin avisar y vi lo que habían estado ocultando. Esta es la historia de cómo luché para salvar a mi hija de las personas que le robaron la mente. En el proceso, descubrí un poder dentro de mí que no sabía que existía. Suscríbete y comenta. ¿Desde dónde nos ves? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia. Esta es una historia sobre no entrar en una habitación. Me quedé paralizada, con la mano aún en el pomo de la puerta y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La puerta ya estaba entreabierta y dejaba ver papeles esparcidos, símbolos extraños en las paredes y la fotografía de un hombre sonriente sobre lo que parecía ser una especie de altar. Mis ojos se posaron en una lista titulada Obstáculos para la ascensión, en la que mi nombre aparecía en un lugar destacado. Justo antes de que Jessica apareciera en la puerta, casi no la reconocí. Mi hija. Sus ojos, antes cálidos, estaban vacíos, y su expresión era hostil como nunca antes la había visto. No volverás a verme, siseó. Eres un extraño con el rostro de mi hija. Para mí, estás muerto. Esas palabras me hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. 3 meses antes, la vida había sido diferente, no perfecta, pero diferente. Mientras limpiaba el polvo de las fotografías enmarcadas en mi casa de Wisconsin, intentaba no pensar en el vacío que se había instalado desde que Jessica se casó hace 5 años. Como viuda, me había adaptado lo mejor que había podido a la ausencia de Frank, pero el silencio de mi teléfono los domingos, que antes se llenaba con planes para almorzar en familia, era una herida más reciente. Ese miércoles asistí a una reunión con mis antiguos compañeros del hospital. Lo que debería haber sido una tarde agradable se convirtió en una humillación silenciosa. Marta, te toca, dijo Diane con los ojos brillantes. Cuéntanos cómo está Jessica y qué tal le va. Todos los que estaban alrededor de la mesa habían compartido historias de sus hijos y nietos, y habían pasado fotos con orgullo y sonrisas radiantes. Tragué saliva. Está bien, mentí, esbozando una sonrisa forzada. Está muy ocupada con su nuevo trabajo y no podemos hablar tanto como nos gustaría. La verdad, que solo había recibido mensajes fríos y formales de Jessica durante los últimos 3 meses, permaneció encerrada en mi interior. Carol, que me conocía desde hacía 30 años, me tocó la mano. Es una pena que tu hija no tenga tiempo para su propia madre. Frank estaría muy decepcionado. Asentí con la cabeza, manteniendo la sonrisa, mientras algo dentro de mí se desmoronaba. De vuelta a casa, encontré la invitación a la cena de aniversario que había enviado, de vuelta por correo. La nota adjunta de David decía: Jessica está en un retiro espiritual, no podremos asistir. Me quedé mirando la última foto que nos habían hecho juntos, antes de que Jessica se casara con David, antes de que empezara a convertirse en alguien a quien ya no reconocía. Entonces su sonrisa era auténtica y sus ojos estaban vivos. Cogí el teléfono y mi dedo se detuvo sobre su número. 3 meses de mensajes de texto breves y formales. 3 meses de «estoy muy ocupada» y compromisos espirituales. 3 meses perdiendo a mi hija, poco a poco. Dejé el teléfono y enderecé los hombros, con una determinación que se apoderó de mí como una armadura. No me importa lo que estén ocultando, susurré a la habitación vacía. No me importa lo que me cueste. Voy a averiguar qué le está pasando a mi hija. Poco sabía yo que aquella sencilla decisión me llevaría a una oscuridad que no podía imaginar, y que la mujer que emergería al otro lado no sería alguien a quien pudiera reconocer. Llegué sin avisar a la casa de Jessica en Chicago, con un pequeño pastel de canela,
su favorito desde que era niña. Mi corazón se aceleró al acercarme a la puerta, utilizando el aniversario de la muerte de Frank como excusa para la visita sorpresa. Cuando se abrió la puerta, me encontré cara a cara con David. A sus 38 años, era innegablemente guapo, con dientes perfectos y ropa impecable, pero algo se escondía detrás de su sonrisa ensayada, algo frío y calculador. Observé cómo su expresión se transformaba en segundos, sorpresa, luego irritación, y finalmente, una máscara de cordial bienvenida. Marta, qué sorpresa, encantador, dijo, bloqueando eficazmente la entrada. Jessica está en su meditación de purificación. Estas sesiones no pueden interrumpirse. Mientras esperaba en el salón, observé mi entorno con creciente inquietud. Las paredes, antes coloridas, habían sido pintadas de blanco puro, y los cómodos muebles que yo había ayudado a elegir, habían sido sustituidos por otros austeros y minimalistas. No había fotos familiares, solo extraños símbolos sutilmente incorporados a la decoración. En una esquina aparecía repetidamente un triángulo con un ojo y rayos de sol. Una cámara de seguridad parpadeaba constantemente. Cuando Jessica finalmente apareció, mi corazón casi se detuvo. Esta no era mi hija, no realmente. Había adelgazado al menos 7 kilos y su cabello, que antes era largo y suelto, ahora estaba parcialmente rapado en un lado. Unas ojeras oscurecían sus ojos hundidos. Cuando me abrazó, su cuerpo permaneció rígido, como si el contacto humano le causara dolor físico. «¿Estás bien, cariño?», le susurré, sintiendo los huesos bajo su piel. «Nunca he estado mejor», respondió con voz monótona. El almuerzo fue triste, una comida purificadora que consistía en verduras sin condimentar. David dominó la conversación, hablando sin parar sobre Ascended Illumination y su líder, Marcus Reed, quien había rescatado a Jessica de su existencia mundana. Observé con horror cómo mi hija, que antes era tan independiente, buscaba constantemente la aprobación de David antes de hablar. Cuando mencioné a Frank, vi un destello de emoción genuina en el rostro de Jessica. David intervino inmediatamente, diciendo: «Los apegos tóxicos del pasado son anclas, querida. Recuerda lo que enseña el guía sobre cortar los lazos limitantes». Fue entonces cuando lo noté. Un moretón parcialmente oculto por el cuello de Jessica. Cuando le pregunté al respecto, David respondió rápidamente: «Jessica tuvo una reacción de purificación durante nuestro último ritual de liberación. Es parte del proceso de ascensión». Mientras me marchaba, escuché su discusión a través de la ventana entreabierta. David sujetaba con fuerza el rostro de Jessica entre sus manos. «Tu madre es un obstáculo para tu evolución. Cuanto antes cortemos ese vínculo, más rápido ascenderás». Me quedé paralizada en la acera, con la sangre helada. La hija que había criado, brillante, independiente y cariñosa, estaba desapareciendo ante mis ojos. El hombre que se suponía que la amaba la estaba aislando, controlando y, posiblemente, haciéndole daño. Lo que más me aterrorizaba no era solo la transformación física de Jessica. Era el vacío de sus ojos, como si la chispa esencial que la hacía ser Jessica hubiera sido metódicamente extinguida y sustituida por algo hueco y obediente. Me metí en el coche, con las manos temblando tanto que apenas podía introducir la llave. Lo que le estaba pasando a mi hija iba mucho más allá de una extraña fase espiritual. Algo estaba profundamente mal, era aterrador, y yo era la única que podía verlo. En las semanas posteriores a mi visita, caí en una espiral de preocupación y angustia. Llamé a Jessica repetidamente,
Pero las conversaciones eran breves y superficiales, si es que llegaban a producirse. David siempre estaba cerca, a menudo con el altavoz, controlando cada palabra. Durante una revisión médica rutinaria, me derrumbé cuando la doctora Wilson, que había sido mi médico durante décadas, me preguntó por Jessica. Marta, me preocupa tu presión arterial. Revisó mi historial. ¿Cómo van las cosas en casa? Esa simple pregunta desató un torrente de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. La doctora Wilson escuchó pacientemente mientras yo le contaba mis miedos, y luego me sugirió terapia para ayudarme a controlar el estrés. La situación con Jessica parece muy difícil, me dijo con delicadeza. Tú también necesitas apoyo. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas mayores, pero allí me sentía aún más aislada. Mientras los demás compartían historias sobre hijos atentos que les visitaban con regularidad, yo me sentaba en silencio, tragándome el dolor del abandono. En un momento de desesperación, llamé a Emily, una de las amigas de la universidad de Jessica. También había perdido el contacto con ella. Emily admitió que, después de empezar a salir con ese chico, simplemente desapareció. Dejó de salir con nosotros, y luego dejó de responder a los mensajes por completo. La última vez que la vi, parecía diferente, como si estuviera siguiendo un guión. Mi cumpleaños llegó y pasó sin que Jessica me llamara. Todo lo que recibí fue un mensaje de texto genérico que ni siquiera parecía escrito por ella. Feliz cumpleaños, bendiciones en tu viaje terrenal, gratitud por tu papel en mi existencia física. Esa noche, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos, encontré una tarjeta que Jessica había escrito cuando tenía 16 años. Mamá, eres mi mejor amiga y mi heroína. Nunca dejaré que nada se interponga entre nosotras. Las palabras ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona completamente diferente. No podía dormir. A las 3 de la madrugada, me senté frente al ordenador y escribí Ascended Illumination en el buscador. Apareció la página web oficial, elegante y profesional, llena de palabras de moda sobre la transformación personal, la libertad financiera y el desapego de las estructuras limitantes de la sociedad. Las fotos mostraban a personas sonrientes vestidas de blanco en lujosos retiros, todas con la misma mirada intensa que había visto en los ojos de Jessica. Profundizando más, encontré un foro de debate donde antiguos miembros compartían sus experiencias. Se me heló la sangre al leer los relatos de personas que habían perdido los ahorros de toda su vida, cortado los lazos con sus familiares, seguido dietas de purificación extremas y participado en rituales de confesión humillantes. Una publicación, escrita por una mujer llamada Samantha, me llamó especialmente la atención. Mi hermana lleva 2 años allí. Vendió su casa, donó casi todo al grupo, y ahora apenas nos habla. Cuando nos visita, parece otra persona, 2 ojos delgados y vacíos, incapaz de mantener una conversación normal sin citar las verdades del grupo. Inmediatamente le envié un mensaje a Samantha, quien confirmó mis peores temores. No es solo un grupo de autoayuda. Es una organización que utiliza técnicas de control mental. Aíslan a los miembros, controlan lo que comen, cuándo duermen y con quién hablan. Mi hermana ha perdido su identidad. Cuando intenté compartir mis preocupaciones con mis amigos, recibí miradas de lástima y consejos vacíos. Es adulta, Marta. Tiene derecho a elegir su camino. Todos los jóvenes pasan por fases. Ya se le pasará. Pero yo sabía que no era así. No era una fase. Era algo mucho más siniestro, y mi hija se estaba alejando cada día más. No podía. Después de mi conversación con Samantha,
La idea de que Jessica estuviera siendo manipulada por esas personas me consumía. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Durante los días siguientes, investigué obsesivamente sobre Ascended Illumination. Su página web oficial los presentaba como una organización dedicada al bienestar, centrada en la ascensión espiritual y la abundancia económica. Las fotos mostraban a personas radiantes vestidas de blanco, todas con la misma intensidad vacía en los ojos que había visto en Jessica. Investigué más a fondo y encontré foros en línea donde antiguos miembros compartían sus experiencias. Sus historias me pusieron los pelos de punta. Había relatos de personas que habían entregado los ahorros de toda su vida, cortado los lazos familiares, seguido dietas de purificación extremas y participado en rituales de confesión humillantes. Muchos describían el agotamiento físico causado por la privación del sueño y la malnutrición, que les impedía pensar con claridad. Un testimonio en particular me heló la sangre. Te atacan cuando estás vulnerable. Les encantan las personas que han sufrido recientemente una pérdida, los divorciados y los que tienen éxito profesional pero están emocionalmente aislados. Te ofrecen una comunidad, un propósito y validación, y luego te aíslan poco a poco de todos los que te quieren de verdad. Esa descripción encajaba perfectamente con Jessica. Estaba emocionalmente vulnerable tras una dolorosa ruptura cuando conoció a David. Creé una cuenta anónima y publiqué una pregunta. Mi hija se ha unido recientemente a Ascended Illumination. ¿Alguien ha salido de este grupo? ¿Se les puede ayudar? En cuestión de horas, recibí varios mensajes privados. Algunos ofrecían simpatía, mientras que otros compartían historias de terror. Un mensaje me dirigió a un grupo de apoyo privado para familias de miembros actuales. A la noche siguiente, me uní a una videollamada con el grupo. Ver las caras de otros padres, hermanos y amigos preocupados me hizo darme cuenta de que no estaba sola en esta pesadilla. Un hombre llamado Robert, cuyo hijo llevaba 3 años en Ascended Illumination, compartió su pantalla para mostrarnos un documento titulado Guía de Estrategia de Reclutamiento, que había sido filtrado por un antiguo miembro. Lo llaman bombardeo de amor, explicó, señalando una sección del texto. Identifican vulnerabilidades y luego abruman a los nuevos reclutas con atención y validación. Una vez que la persona confía en ellos, comienzan el proceso de aislamiento, creando conflictos sutiles con la familia y los amigos y sugiriendo que estas relaciones les están frenando. Mientras se desplazaba por el documento, mi corazón se hundió aún más. Había instrucciones detalladas para reconfigurar los sistemas de creencias, crear dependencia económica y neutralizar las influencias externas, un término clínico para cortar los lazos familiares. Lo más inquietante, continuó Robert, es cómo tratan a quienes cuestionan el grupo o intentan abandonarlo. Lo llaman contención. El documento detallaba tácticas de manipulación psicológica, como la humillación pública, la privación del sueño, e incluso el chantaje utilizando secretos revelados durante las sesiones de confesión. Otra madre, Eleanor, tomó la palabra. Mi hija, Cynthia, intentó marcharse después de que le exigieran que vendiera su casa y donara las ganancias. Organizaron una intervención en la que 15 miembros la rodearon durante horas, diciéndole que estaba espiritualmente enferma y que se destruiría a sí misma si se marchaba. Cuando finalmente consiguió salir, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Me quedé sentada en silencio, atónita. Mis peores temores se habían confirmado. No se trataba solo de una extraña fase espiritual o de una relación controladora.
Jessica había caído en las redes de unos depredadores que utilizaban sofisticadas técnicas psicológicas para destruir y reconstruir a las personas con fines económicos. Lo que más me aterrorizaba era darme cuenta de lo perfectamente que Jessica encajaba en su perfil de recluta ideal. Ahora, con ella totalmente inmersa en su mundo, me preguntaba cómo podría recuperarla. A través del grupo de apoyo, descubrí que Ascended Illumination estaba organizando un retiro especial para miembros de alto rango, y que David, como ascensor de élite, asistiría. Era mi oportunidad de ver a Jessica a solas, sin su presencia controladora. Llegué a su casa adosada de Chicago sin avisar, con el corazón latiéndome con fuerza mientras llamaba al timbre. Para mi sorpresa, Jessica abrió la puerta. Durante un breve instante, antes de que su máscara programada volviera a ponerse en su sitio, vislumbré a mi verdadera hija, los ojos llenos de lágrimas, los labios temblorosos, un destello de la Jessica que yo conocía. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó ella, mirando nerviosamente por encima del hombro, como si esperara un castigo por hablar. En el interior, noté cambios alarmantes desde mi última visita. Más símbolos cubrían las paredes y un elaborado altar mostraba una fotografía de Marcus Reed rodeada de velas. Horarios rígidos detallaban actividades como la autopurificación y la confesión de faltas. El frigorífico solo contenía verduras marchitas y extrañas bebidas embotelladas con la etiqueta del grupo. «¿Quieres un poco de té purificador?», me preguntó Jessica mecánicamente mientras lo preparaba en la cocina. Eché un vistazo al salón. Había un cuaderno abierto sobre la mesa de centro. Hojeándolo rápidamente, encontré páginas con la misma frase escrita obsesivamente. La familia biológica contamina la ascensión, y donar es recibir iluminación. En otra página, una lista titulada Objetivos de donación mostraba cifras astronómicas, incluida una entrada inquietante. Propiedad de Johnson, tras completar la transferencia, $350.000. Mi propiedad, mi hogar. Me di cuenta de que Jessica evitaba cuidadosamente una puerta cerrada al final del pasillo. Cuando le pregunté casualmente al respecto, cambió bruscamente de tema. «Es un espacio sagrado. Nadie puede entrar». Mientras Jessica regresaba a la cocina, aproveché la oportunidad. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, descubrí lo que solo podía describirse como un centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas de mapas con ubicaciones marcadas y listas de nombres. Familiares, amigos y antiguos compañeros de trabajo de Jessica tenían anotaciones como recluta potencial, resistente al mensaje, y objetivo financiero prometedor. Los documentos financieros esparcidos por el escritorio mostraban transferencias masivas a la Fundación Ascended Illumination. Los ahorros de Jessica eran lo más inquietante. Los papeles indicaban planes para vender mi casa, que Jessica heredaría, junto con pasaportes y documentos para una mudanza inminente a su centro de elevación internacional en Costa Rica, prevista para dentro de 3 semanas. En una carpeta marcada como confidencial, solo para reclutadores, encontré un manual detallado sobre cómo identificar y manipular a personas vulnerables. La sección titulada Perfil del objetivo ideal describía a Jessica con una precisión aterradora. Personas que habían sufrido recientemente una pérdida, con éxito profesional pero emocionalmente aisladas, con acceso a importantes recursos financieros. Estaba tan absorto en los documentos que no oí acercarse a Jessica. Cuando me volví, vi una transformación que me heló la sangre, ira fría y total indiferencia. «¿Cómo te atreves?», su voz era irreconocible. «Has invadido mi espacio sagrado». Intenté explicarle mis preocupaciones,
Pero Jessica parecía incapaz de oírme. Como si recitara un guión memorizado, declaró. Ya no eres bienvenido en mi casa. Tus patrones energéticos están contaminando mi ascensión. Cogió su teléfono. Voy a llamar a los guardianes de la ascensión. Tienes 1 minuto para marcharte o se encargarán de expulsarte y denunciarte por allanamiento. Devastado y aterrorizado, me vi obligado a marcharme bajo la amenaza de no volver a ver a mi hija nunca más. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me di cuenta con creciente horror de que se me acababa el tiempo para salvarla. Durante los 3 días siguientes a mi expulsión de la casa de Jessica, apenas pude funcionar. Alternaba entre llorar desconsoladamente y mirar fijamente a la pared. La imagen del rostro frío y distante de mi hija me perseguía. ¿Cuándo se había convertido Jessica, mi hija cálida, independiente y con espíritu crítico, en una desconocida de mirada vacía? Al 4.º día, me desperté con una claridad que disipó mi desesperación. Mi carrera de enfermera me había enseñado una lección vital: los colapsos emocionales no resuelven las emergencias médicas, y esto era una emergencia. Creé un plan de investigación metódico, utilizando las habilidades perfeccionadas durante décadas de enfermería. Recopilé todo lo que sabía sobre la iluminación ascendida, establecí una cronología de los cambios de Jessica, y documenté cada interacción desde que conoció a David. Volví a ponerme en contacto con Samantha, que me invitó a un grupo de apoyo para familias de personas que formaban parte de organizaciones controladoras. La reunión se celebró en el sótano de un centro comunitario lleno de gente cuyas expresiones angustiadas reflejaban las mías. Todos los que estaban allí. Marta, cuya hija Jessica fue reclutada por Ascended Illumination hace aproximadamente 1 año. Samantha me presentó a un hombre de ojos cansados que se acercó a mí después. Soy Michael, dijo. Estuve en Ascended Illumination durante 3 años y salí hace 8 meses. Hablamos en privado en un rincón, en voz baja y con urgencia. No son lo que parecen, explicó. Empiezan prometiendo crecimiento personal, pero poco a poco te aíslan. Controlan tu comida, tu sueño, tus relaciones e incluso tus pensamientos. Los cursos y las donaciones están diseñados para agotar tus recursos económicos. Cuando te quedas sin dinero, te conviertes en reclutador para atraer a nuevos miembros. Michael reveló que el líder del grupo, Marcus Reed, es en realidad Jeffrey Pearson, un antiguo vendedor con un historial de fraude financiero. Se reinventó la identidad después de salir de la cárcel. Se centran en personas que se encuentran en momentos vulnerables, momentos después de sufrir pérdidas importantes, rupturas sentimentales o crisis profesionales, exactamente como le pasó a Jessica cuando conoció a David. Se me revolvió el estómago cuando Michael mencionó a David. ¿Qué hay de él? La expresión de Michael se ensombreció. David no es solo un miembro. Es un reclutador de élite con un historial de involucrarse con mujeres financieramente estables para atraerlas al grupo. ¿Quieres decir que su relación fue planeada? La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Probablemente. Los llamamos contratistas del amor. Jessica no sería su primer objetivo. Aprendí las técnicas de control mental que utilizaba el grupo: privación del sueño, dietas restrictivas que debilitaban el pensamiento crítico, aislamiento gradual de amigos y familiares, y sesiones de confesión que luego se utilizaban como chantaje emocional. Crean una crisis, explicó Michael. Te hacen creer que el mundo exterior es peligroso y que solo ellos tienen la solución. Te destrozan mediante el agotamiento, el hambre y la manipulación emocional hasta que no puedes distinguir la realidad de su programación. Esa noche, extendí mi investigación sobre la mesa del comedor: registros financieros,
testimonios de antiguos miembros e información sobre las cuentas bancarias de Jessica, a las que todavía tenía acceso como cofirmante desde sus días universitarios. El patrón era innegable y aterrador. En solo un año, Jessica había transferido casi $180,000 a Ascended Illumination, toda la herencia que había recibido de Frank, más sus ahorros. David había aparecido en su vida precisamente cuando era más vulnerable. En cuestión de meses, cambió su apariencia, cortó el contacto con sus amigos, redujo la comunicación conmigo y renunció a su independencia financiera. Esto no es un viaje espiritual. Es un desmantelamiento sistemático de la identidad de mi hija, susurré a la habitación vacía. Supe entonces que la confrontación no funcionaría. Necesitaba una estrategia tan meticulosa y calculada como la suya. Si quería salvar a Jessica, tenía que ser más lista que los depredadores que se la habían llevado. Ahora entendía que la confrontación directa solo serviría para empujarla más hacia el aislamiento. Ya se había intentado rescatar a miembros de Ascended Illumination anteriormente, pero solo se había conseguido que se aislaran aún más. Necesitaba la ayuda de un experto. A través del grupo de apoyo, contacté con el Dr. Lawrence, un especialista en ayudar a personas a salir de grupos controladores. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería, lejos de mis lugares habituales. Marta, tú, tienes que entender algo crucial, me dijo con voz suave pero firme. Tu hija cree que ha tomado esta decisión libremente. Cualquier intento de sacarla por la fuerza solo reforzará el mensaje del grupo de que el mundo exterior no la entiende ni la respeta. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Limitarme a ver cómo se la llevan a Costa Rica dentro de 3 semanas? Mi voz se quebró por la desesperación. El primer paso es mantener una comunicación abierta, por doloroso que sea, aconsejó el Dr. Lawrence. La aceptación superficial es mejor que la confrontación. Tienes que ser el puente para cuando ella esté lista para cuestionarse las cosas. Pasé esa noche redactando una carta cuidadosa para Jessica. Le pedí perdón por invadir su espacio y le expresé mi deseo de comprender mejor su viaje. Adjunté un pequeño regalo, una pulsera que había pertenecido a la abuela de Jessica, un fuerte símbolo familiar que podría evocar recuerdos de antes del grupo. A continuación, comencé a estudiar el lenguaje y los conceptos de la iluminación ascendida. Necesitaba comunicarme con Jessica en términos que ella ahora entendiera. Para ello, tenía que dominar el vocabulario que había sustituido a su lenguaje habitual. Con ayuda legal, actualicé mi testamento y mis documentos financieros para proteger mis bienes. No lo hice por egoísmo, sino para evitar que el grupo se quedara con todo si me pasaba algo. Paralelamente a estos esfuerzos, comencé a reunir pruebas financieras y legales. Trabajé discretamente con un abogado especializado en casos de fraude y descubrí investigaciones preliminares sobre el grupo en 2 estados diferentes. Lo más peligroso de mi plan vino a continuación. Necesitaba comprender de primera mano sus métodos de reclutamiento y control. A través del grupo de apoyo, localicé un próximo taller introductorio de iluminación en Detroit, lo suficientemente lejos de mi casa como para que nadie me reconociera. Cuando les conté a la doctora Lawrence y a Michael lo que estaba planeando, ambos se opusieron enérgicamente. Es extremadamente peligroso, me advirtió la doctora Lawrence. Incluso conociendo sus técnicas, podría ser vulnerable. Michael fue más directo. Te destruirán si descubren quién eres. Michael fue más directo. Te destruirán si descubren quién eres. Pero yo ya había tomado una decisión. De pie frente al espejo del baño, comencé mi transformación. Me teñí el cabello gris plateado de un cálido castaño rojizo,
Compré lentes de contacto de color para cambiar mis ojos azules a marrones, y practiqué hablar con un ligero acento de la costa oeste. También creé una historia detallada para Margaret Wilson, una viuda adinerada de Seattle que buscaba la plenitud espiritual. «Estás jugando con fuego», me advirtió Michael cuando le mostré mi disfraz. «No tengo otra opción», respondí, poniéndome en la muñeca la pulsera a juego de mi abuela. Mi hija desapareció 3 semanas después. Esa noche, reservé mi vuelo a Detroit y me inscribí en el taller con mi nueva identidad. Mientras rellenaba el formulario en línea, detallando mi riqueza ficticia y mi reciente pérdida, sentí un escalofrío de reconocimiento. Me estaba convirtiendo en su objetivo perfecto. Pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás. Estaba entrando directamente en la boca del lobo, armada únicamente con la determinación de una madre, la desesperada esperanza de que fuera suficiente para salvar a mi hija. El hotel de Detroit que acogía el taller Ascended Illumination irradiaba una falsa calidez, con todas sus superficies relucientes y una iluminación artificialmente blanca. Me ajusté la peluca castaña, me alisé la ropa que no me resultaba familiar, y adopté mi nueva identidad como Margaret Wilson, una viuda adinerada de Seattle. «Bienvenida, buscadora», dijo una joven con la misma sonrisa vacía que había visto en Jessica. Me entregó una carpeta blanca, mi paquete de ascensión preliminar. Dentro había un contrato en el que me obligaba a entregar mi teléfono, a renunciar a mis creencias limitantes y a reconocer que cualquier donación era no reembolsable. Firmé el contrato como Margaret Wilson, con mano firme. El día comenzó con lo que llamaban purificación física, 4 horas de movimientos repetitivos, sin descansos para beber agua o ir al baño. A mi alrededor, los otros 20 participantes estaban cada vez más agotados. Reconocí la técnica de mi investigación. Agotamiento físico para debilitar la resistencia mental. Durante los escasos descansos, los facilitadores se mantenían cerca, asegurándose de que no se produjeran conversaciones privadas. A cada uno se le asignaba un guía que no se separaba de su lado. El mío era un joven llamado Timothy, con las mejillas hundidas y un entusiasmo ensayado. «¿Cuánto tiempo llevas en Ascended Illumination?», le pregunté durante el almuerzo. «Una escasa ración de verduras sin condimentar». «3 hermosos años de transformación», respondió mecánicamente. «He avanzado al nivel 4, claridad. 2 niveles más hasta alcanzar el estatus de ascendente de élite». «¿Como David Winters?», pregunté con indiferencia. Los ojos de Timothy se abrieron con reverencia. «¿Conoces al ascendente de élite Winters? Es uno de los reclutadores más exitosos. Dicen que solo este año ha conseguido que 15 almas elevadas se comprometan a donar todo». Se me hizo un nudo en el estómago. 15 personas como Jessica. 15 familias destruidas. La sesión de la tarde se llamaba «Desahogo emocional». Se presionaba a los participantes para que compartieran públicamente sus recuerdos más dolorosos y sus secretos más vergonzosos. Observé con horror cómo la gente revelaba experiencias traumáticas mientras los facilitadores tomaban notas, material para chantajearlos. Me di cuenta de ello cuando llegó mi turno. Compartí una historia cuidadosamente elaborada sobre la muerte de mi marido ficticio, incorporando suficiente dolor real por la muerte de Frank para que pareciera auténtica. «Me siento tan sola», concluí, forzando las lágrimas. «Los lazos biológicos son ilusorios», respondió el líder de la sesión. «La verdadera familia se encuentra en la ascensión. Cuando te liberes de la carga de la riqueza, encontrarás una conexión más allá de lo imaginable». A medida que avanzaba el día, fui testigo de técnicas de manipulación típicas,
bombardeo de amor, alternancia de elogios y críticas, control de la información y denigración sutil de las relaciones externas. Durante la última sesión, mi corazón se detuvo. David entró en la sala. Recorrió la sala con mirada depredadora, deteniéndose en una joven que, según había averiguado, había heredado recientemente una importante suma de dinero. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Bajé la mirada, fingiendo tomar notas. Cuando me atreví a levantar la vista, se estaba acercando. Margaret Wilson, ¿verdad?, preguntó. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Tu energía es bastante notable. Gracias, respondí, obligando a mi voz a no temblar. Acabo de empezar mi viaje. Me estudió el rostro con atención. Es extraño, me recuerdas a alguien. Tengo una de esas caras, dije con ligereza. Todo el mundo cree que me conoce. Entrecerró los ojos. ¿De dónde has dicho que eres? De Seattle. He vivido allí toda mi vida. Algo pasó por su rostro, quizá duda o sospecha, pero entonces otro facilitador lo llamó. Mientras se alejaba, le oí decir: pon a Wilson en la lista de cultivo prioritario. Tiene un gran potencial como donante. Había logrado infiltrarme en su mundo, pero al hacerlo, también me había puesto directamente en el punto de mira de David. El cazador ahora me evaluaba como presa potencial, sin sospechar que yo lo estaba cazando a él. El segundo día del taller comenzó con una ceremonia de purificación a las 5 de la mañana. Privados del sueño, otra táctica clásica de control, y con el estómago vacío, recitamos mantras durante 2 horas mientras los facilitadores nos rodeaban como tiburones, identificando a los participantes más susceptibles. Durante un breve descanso, escuché a 2 facilitadores discutir la agenda del día. Reed viene para la selección elevada. ¿Quiénes están listos?, preguntó el primero. La viuda de Seattle tiene potencial. Winters la señaló como prioridad para cultivar. Mi corazón se aceleró. Había atraído exactamente la atención que necesitaba y temía. Después de otra agotadora sesión de extracción de creencias limitantes, los 30 participantes fuimos conducidos al salón principal. El ambiente cambió de forma palpable cuando Marcus Reed entró en persona. Era más imponente de lo que sugerían sus fotos, alto, con ojos penetrantes y un aura de autoridad absoluta. Buscadores, comenzó, con una voz que adquiría un tono hipnótico. Pocos son los elegidos para la ascensión acelerada. Los seleccionados se unirán a nosotros en una exclusiva cena de elevación. Reed se abrió paso entre la multitud, deteniéndose de vez en cuando para tocar la frente de alguien en señal de bendición. Cuando llegó a mí, sus ojos se clavaron en los míos. Me obligué a mantener el contacto visual mientras aparentaba estar adecuadamente extraña. Tienes energías interesantes, dijo. Tras estudiarme, añadió. Una vida dedicada al servicio de los demás, una pérdida profunda. Hizo una pausa e inclinó la cabeza. Una determinación inusual me invadió. El pulso me latía con fuerza en los oídos. ¿Había descubierto mi disfraz? Me puso la mano en el hombro. Esta noche te unirás a nosotros. 8 de nosotros fuimos seleccionados para la cena en una suite privada de un hotel. Me sentaron justo enfrente de Reed, con David a 2 asientos de distancia. La sala tenía el mismo altar que había visto en casa de Jessica, con el retrato de Reed rodeado de velas. Antes de comenzar nuestra elevada comunión, anunció Reed, compartamos nuestras cargas financieras. Uno por uno, los participantes revelaron sus activos, carteras de inversión, propiedades inmobiliarias y fondos de herencia. Cuando llegó mi turno,
Describí con gran detalle mi riqueza ficticia. Impresionante, asintió Reed. Sin embargo, estos anclajes materiales impiden la verdadera elevación. Esta noche discutiremos el protocolo de liberación, el camino hacia la libertad completa a través de la renuncia. A medida que avanzaba la cena, otra comida escasa que dejó a todos mareados, Reed detalló cómo los miembros verdaderamente comprometidos transferían sus activos a las cuentas espirituales protegidas de la organización. Los que se liberan por completo de las preocupaciones materiales, continuó, se unen a nuestro Centro Internacional de Elevación, donde ninguna distracción mundana impide la ascensión. ¿La propiedad de Costa Rica?, pregunté inocentemente. David volvió bruscamente la cabeza hacia mí. ¿Cómo sabes de ese lugar? Mantuve una expresión neutra. Creo que alguien lo mencionó hoy. Reed sonrió levemente. En efecto, nuestro centro internacional espera a aquellos que están preparados para separarse por completo de las estructuras sociales limitantes. Después de la cena, los participantes fueron llevados a evaluaciones individuales con Reed. Cuando llegó mi turno, me encontré a solas con Reed y David. Margaret, comenzó Reed. Tu energía nos fascina. Has sufrido una gran pérdida, pero mantienes una resistencia mental inusual. He pasado mi vida practicando la autodisciplina, respondí. ¿De verdad, David?, preguntó, rodeándome por detrás. Tus manos cuentan una historia diferente. Son manos de enfermero, no de un miembro de la alta sociedad. Se me heló la sangre. Había olvidado ese detalle en mi disfraz. Había sido voluntario en hospitales durante años. Improvisé. Reed se acercó más. Quítate las lentillas, por favor. Tus ojos cambiaron de color cuando tus emociones se intensificaron, dijo. Un fenómeno fascinante. Lo sabían. De alguna manera, lo sabían. La sonrisa de Reed se volvió depredadora. Ahora. ¿Por qué no nos dices quién eres realmente, Martha? El disfraz cuidadosamente construido, todo mi plan, se desmoronaba en segundos. No sé de qué está hablando, dije, luchando por mantener la voz firme. La sonrisa de Reed no se alteró. Tus técnicas son admirables, pero primitivas. Hemos desarrollado métodos para detectar interferencias. Se volvió hacia David. Enséñale. David sacó una tableta en la que se veían las imágenes de seguridad de la casa de Jessica. La cámara lo había capturado todo, incluida mi cara mientras examinaba sus documentos. La tecnología está al servicio de los iluminados, dijo Reed en voz baja. Mantenemos una vigilancia exhaustiva de todos los hogares de los ascendidos de élite. ¿Creías que no reconoceríamos a la madre de Jessica? Mi mente se aceleró. Negarlo más sería inútil, pero admitirlo todo significaba el fracaso. Está claro que te preocupa tu hija, continuó Reed, con una voz engañosamente amable. Es natural, pero limitante. Lo que no entiendes es que Jessica ha elegido la trascendencia después de haber sido sistemáticamente aislada y manipulada. Contraataqué, abandonando toda pretensión. David se acercó, con el rostro ensombrecido. Debemos ponernos en contacto con el centro de Chicago inmediatamente y acelerar la transición internacional de Jessica. No, dijo Reed, levantando la mano. Esto nos brinda una oportunidad. Me estudió con interés clínico. La mayoría de los familiares carecen de tu determinación, Martha. Has penetrado nuestras defensas preliminares. Impresionante. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Lo mismo que tú, una resolución. Reed me rodeó lentamente.
Jessica se encuentra en un umbral crítico. Sus contribuciones económicas han sido sustanciales, pero su separación emocional sigue siendo incompleta. Tú eres el último vínculo que impide su liberación total. ¿Quieres decir que mi muerte sería conveniente?, afirmé con frialdad, mientras mis instintos buscaban la salida más cercana. Reed se rió, un sonido desprovisto de calidez. Nada tan dramático, simplemente te ofrecemos una opción: seguir interfiriendo, lo que nos obligaría a acelerar el traslado de Jessica a Costa Rica de inmediato, o cooperar. ¿Qué tipo de cooperación? Firmar una declaración notarial en la que afirmes que las decisiones de Jessica son suyas, que nuestra organización no se hace responsable de sus elecciones y que cesarás todo intento de contacto. David puso los papeles delante de mí. A cambio, ella permanecerá en Chicago 6 meses más, 6 meses que yo necesitaba desesperadamente, y si me niego, se marcha mañana. Reed se encogió de hombros. Nuestro jet está siempre listo. Mi carrera de enfermera me había enseñado cuándo luchar y cuándo retirarse estratégicamente. Este momento exigía lo segundo. Firmaré, dije en voz baja. Una decisión acertada, asintió Reed a David, que se encargó de llamar al notario. Cuando salieron para hacer unas llamadas, fotografié rápidamente todos los documentos con la cámara en miniatura que Michael me había insistido en llevar, disimulada como un broche en mi blusa. Tenía pruebas de su manipulación, de sus planes financieros y, lo más importante, de sus planes para los futuros ascendidos. Después de firmar los papeles con el notario que habían llamado al hotel, me acompañaron fuera. David me advirtió claramente: si seguía interfiriendo, Jessica desaparecería para siempre. De vuelta en mi habitación del hotel, temblaba sin control. Mi infiltración había fracasado estrepitosamente, pero había proporcionado pruebas cruciales. Ahora sabía exactamente lo que planeaban para Jessica, cuándo pensaban trasladarla y, lo más importante, tenía pruebas documentadas de su operación. Mientras hacía las maletas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Madre, me has traicionado por última vez. Mañana me voy a Costa Rica. No intentes ponerte en contacto conmigo. Para mí estás muerta. Apreté el teléfono con fuerza y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Solo tenía 6 horas antes de que mi hija desapareciera para siempre. Nunca había conducido tan temerariamente en mi vida. Las 2 horas de viaje de vuelta a Chicago se convirtieron en una carrera frenética contra el tiempo. Mi mente daba vueltas a escenarios desesperados. Llamé al doctor Lawrence desde la carretera. La trasladan mañana, le expliqué con voz entrecortada. He fracasado, continué. Escucha con atención, me dijo. Una intervención directa no servirá de nada. Simplemente la utilizarán para reforzar su postura. Ya no tengo tiempo para enfoques cautelosos, respondí. Les voy a ofrecer lo que realmente quieren: dinero. Mi dinero, Marta. No solo dinero. Les daré todo. Mi casa, mis ahorros, mi jubilación. Todo a cambio de que Jessica se quede en el país. Se lo quedarán todo y la enviarán de todos modos, dijo el doctor Lawrence. Me advirtió. No, dije con repentina claridad. Les voy a ofrecer algo mejor, a mí mismo. A pesar de sus objeciones, sabía que era nuestra única oportunidad. A continuación llamé a Michael y le di instrucciones específicas y la dirección donde podía recoger las pruebas que había reunido. Si no te llamo por la mañana, entrega todo al agente del FBI con el que hablamos al amanecer. Me planté ante la sede de Ascended Illumination en Chicago. El imponente edificio de cristal reflejaba el sol naciente,
frío e impenetrable como la propia organización. Dentro, pedí ver a Marcus Reed. Cuando me lo negaron, me limité a decir: dígale que Martha Johnson está dispuesta a donarlo todo. 20 minutos más tarde, me condujeron al despacho privado de Reed. David estaba a su lado, ambos me miraban con interés calculado. Señora Johnson. Reed sonrió sin cordialidad. Esto es inesperado. He venido a hacer un trato, dije, manteniendo la mirada fija en él. Mi hija se queda en Estados Unidos. A cambio, usted me da a mí y todo lo que poseo. David se rió con desdén, pero Reed levantó la mano para silenciarlo. Explíquese, dijo. Mi casa, mis ahorros, mis cuentas de jubilación, aproximadamente $500,000 en total. Es suyo con una condición: Jessica se queda aquí, no en Costa Rica. ¿Por qué íbamos a aceptar este trato?, preguntó Reed, estudiándome. Porque yo soy más valiosa, respondí con frialdad. Tengo contactos con cientos de enfermeras jubiladas, todas con ahorros considerables. Muchas de ellas están solas y son vulnerables. Podría reclutarlas. Reed y David intercambiaron miradas calculadoras. Había apelado a su verdadera motivación, la codicia. Quiero ver a mi hija antes de firmar nada, exigí. Reed asintió a David, que se marchó y regresó con Jessica. Parecía agotada, con los ojos enrojecidos por el llanto. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó, confundida. Mantuve la compostura, consciente de que las cámaras grababan cada palabra. He venido a hacer las paces, cariño. Por fin entiendo que este es tu camino y quiero apoyarte uniéndome a ti. Jessica me miró conmocionada. Continué, eligiendo cada palabra con cuidado. ¿Recuerdas cuando papá estaba en el hospital y te prometí que haría cualquier cosa para protegerte? Voy a cumplir esa promesa. Algo brilló en los ojos de Jessica, un recuerdo genuino que se abrió paso entre la programación. Toqué la pulsera que llevaba, igual a la que le había enviado. Hablando de papá, continué con naturalidad. ¿Recuerdas esa frase que siempre decía cuando estábamos en peligro, sobre los pájaros? Jessica frunció el ceño. ¿Pájaros? Sí, cuando el nido está amenazado. Dejé la frase en el aire y la observé atentamente. Por un breve instante, el reconocimiento se reflejó en su rostro. Reed interrumpió. Basta de recuerdos. Tenemos documentos que firmar. Mientras me llevaban a otra habitación para comenzar a transferir mis activos, miré el reloj. Eran exactamente las 9:45 de la mañana. Todo estaba en marcha ahora. O mi desesperada apuesta salvaría a Jessica, o ambos estaríamos perdidos para siempre. A las 10:01 de la mañana, todo cambió. Mientras firmaba la renuncia a mi casa, se desató el caos. FBI, que nadie se mueva, tenemos una orden de registro. Los agentes inundaron el edificio, su equipo táctico contrastaba fuertemente con el entorno blanco y estéril. El rostro de Reed pasó de la confianza engreída a la incredulidad atónita en un instante. Tú planeaste esto, siseó, con la comprensión asomando en sus ojos. Yo permanecí tranquilo. No, Jeffrey Pearson, tú has planeado tu propia caída. Su rostro palideció al oír su verdadero nombre. 2 días antes, me había sentado en una oficina del FBI, y había presentado todo lo que había reunido: registros financieros, testimonios de antiguos miembros, el manual de manipulación y pruebas de fraude fiscal y blanqueo de dinero. El agente especial había confirmado que tenían suficiente para obtener una orden, pero necesitaban a alguien dentro. Sería extremadamente peligroso, me había advertido.
Me ofrecí voluntario sin dudarlo. Ahora, mientras los agentes esposaban a Reed y David, corrí por los pasillos en busca de Jessica. La encontré en una oficina, paralizada por el miedo, mientras una mujer que reconocí del taller de Detroit, Heather, intentaba llevarla hacia una salida de emergencia. Jessica, cariño, se acabó, ya estás a salvo, le grité. Heather se interpuso entre nosotros. No le escuches. Es una trampa mundana. Recuerda tu lealtad al guía. Jessica miró entre nosotros, con la confusión y la programación luchando en su rostro. Mamá. Me acerqué más. Cuando el nido está amenazado, la madre pájaro finge estar herida para alejar al depredador. Papá te lo dijo cuando tenías pesadillas, ¿recuerdas? Fingí rendirme para salvarte, igual que la madre pájaro. El recuerdo genuino, uno que el grupo no pudo borrar, rompió su última barrera. Jessica empujó a Heather y se derrumbó en mis brazos. Mientras los agentes detenían a la mujer, Weeks fue lo más difícil. Jessica alternaba entre la lucidez y la recaída en la programación del grupo. Sufría terribles pesadillas, ataques de pánico y una culpa aplastante al darse cuenta de cómo la habían manipulado y de cómo había estado a punto de perderlo todo, incluyéndome a mí. El Dr. Lawrence trabajó con ella a diario, ayudándola a desmantelar las capas de manipulación. Asistí a todas las sesiones, sosteniéndole la mano en los momentos más difíciles. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, preguntó Jessica durante una sesión especialmente dolorosa. Tenía estudios, una carrera, independencia. Nadie es inmune a la manipulación psicológica sofisticada, le explicó el doctor Lawrence. Te encontraron en tu momento más vulnerable y explotaron todas tus debilidades. Esto le podría pasar a cualquiera. La recuperación fue gradual. Los pequeños logros se convirtieron en grandes victorias. El primer día sin recitar involuntariamente los mantras del grupo, la primera noche sin pesadillas y la primera sonrisa sincera al reencontrarse con una vieja amiga 6 meses después. 6 meses más tarde, Jessica y yo estábamos sentadas en el porche de mi casa, compartiendo un desayuno tranquilo. Su transformación era notable. Había recuperado peso, su cabello crecía con su estilo natural y sus ojos habían recuperado su brillo. Lo arriesgaste todo por mí, me dijo, tomándome de la mano. Tu casa, tus ahorros, tu seguridad. Podrías haber muerto. Cualquier madre habría hecho lo mismo, le respondí. No, muchas habrían renunciado. He conocido a otras familias que lo intentaron y fracasaron. Tú fuiste diferente, metódica, paciente, estratégica. Me estudiaste como si fuera un caso médico, tal como hacías con tus pacientes. Sonreí. Nunca imaginé que utilizaría esas habilidades para rescatar a mi propia hija. Mientras el sol de la mañana nos calentaba, le dije: Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.